por supuesto, ahí está regresando el hombre más elegante de la lucha libre. Ahí está con ustedes, Javier Afán. Lucha. Vamos a la cuenta de tres. Hoy somos todos locos por la lucha. Así es, mis queridos amigos. Hoy estamos con un evento. Tenemos peleas impactantes a mi terreno. ¿Qué tal? Si nos preparamos, vámonos con nuestra primera lucha. Así comenzamos, locos por la lucha. Y por supuesto, miren quién tenemos por ahí. Al ritmo de la gallina turuleca, entrando con muchísima alegría, con muchísima energía, aquí al Templo del Sol, damas y caballeros. ¿Cómo se le entrega al público? El payasito Tintán. Saludando a Raimundo y todo el mundo, Tintán. Y ahora viene el ingreso de su rival. Un hombre que quiere ascender en la división y demostrar que sí puede con todo porque él es el gran vencedor. Atipa. Vamos a entrar al árbitro del turno. Nuevamente invitamos al señor Luis Guerra. Y el aplauso por favor para nuestro árbitro, al señor Luis Guerra. Listo. Vamos a tener una lucha de mano a mano. Señor árbitro, cuando usted guste. Jugando ahí Tintán con Atipac y mira, se mofa de él. Veamos cómo responde el gran vencedor. No, ya está dormido, mira. ¡Ay! Rápidamente cobertura, uno. Cuidado, cuidado, que aquí Atipac casi cae en la trampa del payasito Tintán. Viene toma de árbitro, empujan a Tintán. Bueno, lo aclaramos. 10 minutos de duración, derriban a Atipac. De plancha, estrellita de Tintán. Burlan a Tintán, viene, gira, derriban a Atipac. ¡Wow! Amaga ahí Tintán. Viene, escapa, no pasa nada. Cruzan al payasito, se plancha Atipac. Brinca muy bien Tintán, se plancha Atipac, vuelve a brincar. Tercer intento, no pasa nada. Cuarto. Y el quinto. ¡Epa! ¡Ey! ¡Ey! ¿Qué está haciendo? Se plancha, pero no hay nadie. Juegos mentales por parte de Tintán para Atipac. Le enganchan y ¡ey, ey, 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 ey!
Bueno, ese es característico de Tintán, aprovechando. Bien, amaga ahí, viene, cuidado, toma. Un zape, le decimos eso acá. Entra Furioso. No. Yo soy el honor, el poder y la furia. Yo soy el vencedor. ¡A-Ti-Pa! Fuertes palabras, pero rápidamente lo tienen en candado para llevarlo a la lona. Viene, empujan a Tintán a las cuerdas. Tacleada para el payasito, lo derriban. Viene, cruza, otra tacleada más. Está resucitando muy bien a Tipac. El tercero y lo derriban. Viene Tintán al ataque, lo cargan, lo tienen. Quebrador en el centro del ring. Lo tienen 1, 2 y casi. Viene Atipac en control en este momento. Cargan a Tintán. Le repiten la dosis quebradora. Y esta vez con refuerzo. En problemas aquí Tintán. Lo arrastran. ¿Qué es lo que busca aquí Atipac ahora? Me parece que huele ataque aéreo. Cuidado. Pero, ¿qué está haciendo? ¿Qué está haciendo aquí? ¡Que no te muevas, dije! Viene buscando altura nuevamente Atipac, pero... ¿Pero qué hace Tintán? Pues ya sabe de quién hizo aquí al gran vencedor. Haciendo juegos mentales, vemos aquí al payasito Tintán. ¡Me mataste! Arremeten en el esquinero, viene Atipac otra vez. Viene Atipac apuntando. ¡Oh! ¡Lo esquivaron! Viene otra vez el segundo intento fallido por parte de Atipac. Patadas para el gran vencedor. Lo vuelven loco. Viene Tintán. Catapulta enorme. A volar Tintán. Cobertura 1, 2 y casi lleva la victoria. Aquí Atipac. ¡Soy el vencedor! ¡No puede ganar un payaso! Antebrazo. Otro más. Y viene. Toma el tercero. Se produce a las cuerdas Tintán. Lo enganchan, lo tiene. Se le escapa. Navajita. 1, 2 y ¡ay! ¡Hey! ¡Hey! ¡Tres! Gana Tintán. ¿Y de qué manera? Vaya forma de sorprender aquí por parte del payasito Tintán. Atipac no se lo esperaba. Tintán es el ganador. Amigos, así iniciamos Locos por la Lucha aquí en el canal de Twitch. Vamos recomendando la emisión porque aún nos queda mucho más acción por ver. Se despide Tintán. En otra habrá de ser para Atipac. Saludos mis amigos de Hachapachá Pro Wrestling. Les saluda Mimi Maquiavela. Los invito este domingo 16 de febrero al evento Locos por la Lucha. Y esto va para ti, Zoxville. Nuevamente, tú y yo nos veremos las caras en este ring. Y esta vez no tendré piedad de ti. ¿Piedad? Sí, ya te he ganado en múltiples ocasiones. Esto será muy sencillo. Así que acepto. Y espero que tu grupito no interfiera. Nos vemos este 16 de febrero en el Templo del Sol.
Bueno, continuamos con mucho más acción a nivel femenino, damas y caballeros, porque estamos disfrutando de Locos por la Lucha aquí en el canal. Muchísimas gracias por seguir con nosotros y ahora le damos la bienvenida a la gladiadora. Ella es Roxbel. Aquí viene el ingreso de su oponente en esta ocasión. Ahí está, representando a Sinarquía. Ella es maquiavélica, ella es Mimi Maquiavela. Al señor Luis Guerra. Señor árbitro, que aplausos por favor para el señor árbitro, al señor Luis Guerra. Esta es una lucha bueno. Señor árbitro, como usted guste. Comienza la acción a nivel femenino, damas y caballeros. Esto es Locos por la Lucha desde el Templo del Sol y a través de tu canal Contra las Cuerdas. Vamos al árbitro. Viene cantando la cabeza de Roxbel. Rápidamente se libera. Ataca a Mimi Maquiavela. Llave al brazo. Cortesía de Mimi para Roxbel que gira. La tiene. Ahora contraataca también con su versión de llave al brazo. Aumentando la presión, vemos a Roxbel. Se libera rápidamente Mimi Maquiavela, la derriban, la tienen cantado a ras de lona. Luciendo muy bien aquí Mimi Maquiavela, pero cuidado con Roxbel. Nada se sabe, nada es seguro. Así que no te puedes dormir en los laureles. Y ahí está para muestra un botón. Las mejores jugadoras, solamente de Cachapacha, Pro Wrestling. Bien, ahí está la toma de árbitro nuevamente. Ataca a Mimi con ventaja, la llevan a las cuerdas, la empuja, se libera del castigo. Viene Mimi Maquiavela, falla con el lazo, la derriban. ¡Ey, ey, ey! ¡Cuidado! ¡De los pelos no! Pisotones ahora para Roxbel. Viene Mimi. ¡Oh! Mini sentón fallido por parte de Mimi Maquiavela. Y ahora, esto lo tiene que aprovechar Roxbel, pero ataca con cuchillo a la garganta. Viene, falla con el lazo Mimi Maquiavela. La derriban a Mimi. Y tremenda oportunidad para Roxbel. Se plancha, gira muy bien. Viene, esquivan a Roxbel. La tiene, no pasa nada. Lo que pasa si ese es el látigo para Mimi Maquiavela. Viene. Esquivan a Mimi. Viene desde las cuerdas, engaña. ¡Toma! ¡Rompecaras! La tienen uno. La cuenta solamente en uno solamente. Ahora la mandan a la esquina a Mimi Maquiavela. Dominando Roxbel. Se libera de castigo, golpe en la espalda. La trae de vuelta a la lona. Viene Mimi Maquiavela. Cruzan a Mimi, le envían a la esquina. Viene Roxbel apuntando. Esquivan a Roxbel, se hace daño con el esquinero. Le enganchan en full Nelson a Roxbel. ¡Uy! Bueno, eso le va a producir una jaqueca tremenda aquí a Roxbel.
Pisotón ahora para Rox. Cortesía de Mimi, quien está dominando el combate en este momento. Y bueno, como dato curioso, nunca se habían cruzado camino desde aquella lucha que habían sostenido hace, creo ya, más de 2 años. Aquí en el Templo del Sol, recordarán ustedes la lucha de encadenadas que tuvieron. La tienen uno. Todavía no, todavía no. Cuidado que no puede perder los estribos aquí Mimi Maquiavela. La mente puede jugarle en contra. Y está dominando el combate, le ve la guardia, bofetada para Mimi. Contesta con machetazo para Roxville. Toma. Para Mimi, contesta Rox. Contesta también Mimi. Va a caer, pero ambas son aguerridas, ambas no quieren ceder. Patada para Roxville. La tiene, le envían a las cuerdas, nuevamente se plancha Mimi, brinca muy bien Roxville. A las cuerdas, toma codazo. Cruzan a Roxville, la tienen mini lazo en el centro del ring. El problema es Roxville, la tienen 1, 2 y todavía no. Viene ahora Mimi Maquiavela en control, le abre la guardia, pata a la zona media, viene Rox desde las cuerdas, le enganchan, la tienen, no pasa nada, no se deja llevar, ¡toma! Rompe caras aquí para Roxville. Yo creo que esto es todo, amigos. En uno solamente el conteo, porque resiste aquí Roxville. Todavía no puede cantar victoria aquí Mimi Maquiavela. Y ahora está haciendo candado para Rox. Dormilón aquí. No está haciendo nada. Todo legal aquí. Enganchan aquí a... ¡Ey! Está usando la cuerda intermedia, señor árbitro. Viene ahora Mimi, ha llevado gran parte del combate aquí. Derriban a Roxville. Viene, toma. Jugando aquí Mimi Maquiavela con la humanidad de Rox. La tienen 1. En 1 nuevamente el conteo. Resiste. No sé de cómo. No sé por qué. Algo está en Roxville que hace que niegue su derrota, que quiere seguir en el combate demostrando que puede vencer, como ya lo había dicho, a Mimi Maquiavela. La guardia, toma antebrazo. Responde aquí Mimi Maquiavela, ataca a Rox. Y toma. De regreso, intercambio de antebrazos aquí. ¿Quién puede más? Viene a las cuerdas. ¡Toma! Ambas en la lona. El conteo inicia por parte del árbitro, amigos. Esta es la segunda lucha de Locos por la Lucha. La cuenta en 5. Se reincorpora aquí. Aquí Mimi. También hace lo propio. Roxville. Ahí están, se incorporan ambas. Ya extenuadas, ya exhaustas, buscando. ¡Oh! Esquivan aquí a Rox.
Engancha. Toma. La tienen. 1, 2 y dice que no. Roxville. Resistiendo a capa y espada. Vemos a Roxville. Esto está sacando de concentración a Mimi. Cuidado. Ahí está, la enganchan, la tienen a Rox, buscando algo. No pasa nada, se quita el castigo de encima. ¡Toma! La tiene buscando la Playmaker. La tienen. 1. ¡Ey, ey, ey, ey! Justo. Colocó la bota en la cuerda. Aquí Mimi Maquiavela. Astuta. Viene. Engancha a Roxville. ¿Qué quiere hacer? Viene. No pasa nada. Engancha. ¡Toma! Stunner. Paralizador. La tienen. 1, 2. Y gana Mimi Maquiavela. Ahí está, señoras y señores. Supo imponer su superioridad aquí Mimi Maquiavela a nombre de su equipo Sinarquía. Bueno, nosotros seguimos con mucho más acción. Vamos recomendando la transmisión para que lleguemos a más personas, porque sigue Locos por la Lucha. Ey, ¿para qué entrena? Si solamente sirve para perjudicar mis luchas. Para Qué pena, eso sirve. uno tiene que estar entrenando toda la vida. ¿Para qué entrena? Mira lo que yo soy. Soy el actual campeón Kalahikani. Y usted no es nada. Campeón de papel eres. Nada más. Mira, halcón dorado, pájaro dorado, ¿cómo te llames? Yo los reto a usted en un mano a mano. Cuando quieras, donde puedas. Muy bien. Estoy de acuerdo. Qué pena. Nuestro siguiente combate, amigos, tiene duración de 10 minutos. Bueno, seguimos con mucho más acción y por supuesto, aquí está un hombre que no requiere muchísima presentación porque toda su trayectoria habla por él. Acompañado del campeón nacional de Hachapacha, aquí está la leyenda viviente, el maestro Halcón Dorado, damas y caballeros. Aquí viene el rival. Haciendo su ingreso. Él es el presente, él es el futuro, él es el actual campeón Kalahikani. Damas y caballeros, aquí está Guerrero Uru. Nadie se lo merece. Yo soy el actual campeón Kalahikani, halcón dorado, para que veas lo que yo soy. Y vas a aprender algo más. ¿Está bien? ¿Quiere que le suene para este gordito? ¿Sí? Sí, con una vaca. ¿Sí? Bueno, solo
payasito ahorita, si no voy a bajar, si no. Ven, baja pues. ¡Ey! Hay cruce de palabras entre campeones. Que se vaya a gozar, Otaku. Que salga el payasito, que salga, que salga. Maestro, enséñale. Comienza la acción. Esto es el pasado contra la actualidad. El maestro contra uno de los estudiantes. Uno muy rebelde. Y ahí está la toma de árbitro. La fuerza es clara. Viene, enganchan. ¡Ey! Ambos. Derriban al Condorado. Mofándose aquí, Guerrero Uru se siente muy confiado. Enganchan Halcón rápidamente. Lo revierte aquí el maestro. No por nada, es una leyenda. Sabe revertir cualquier cosa que venga para él. Enganchan, sin embargo, lo tienen. Buscando suplex alemán. Derriban a Uru. Y rápidamente viene el castigo a la pierna. Se libera rápidamente Uru. Enganchan. No tiene, no pasa nada. Enganchan aquí. Llave al brazo para el maestro Halcón Dorado. Él escapa, viene, no pasa nada. Derribada de bombero para Halcón Dorado. No es de adorno. Vamos. Toma de fuerza, ahí está la prueba de fuerza entre ambos exponentes. A ver quién puede más. Ahí está teniendo la ventaja, haciendo retroceder aquí Guerrero Uru al Halcón Dorado. Pero. Miren eso. A pesar de sus años aquí, Halcón todavía puede hacer mil y un maravillas. Y ahí está una de ellas. Tremendo changuito para Guerrero Uru. Enganchan, no pasa nada, lo revierte aquí. Uru se libera. Viene. Vaya esquiva Halcón Dorado. Uy, sí, eléctrica de frente. Y ahora, ¿qué va a hacer? ¡Oh! Engancha con las piernas y a girar. Vemos a Guerrero Uru. Luciendo muy bien aquí Halcón Dorado. Baja Halcón. Aquí. Baja Halcón. Baja aquí al piso. Pero ¿qué es esto? Cuidado. Subí Halcón. Mofándose aquí Guerrero Uru de la leyenda. Vaya muestra de respeto aquí por parte de Guerrero Uru para Halcón Dorado. ¡Toma! Golpe en la cuerda intermedia y castigan un área delicada aquí de nuestro Halcón. Pisotones ahora en la espalda para para Maestro Halcón. Derechazo, lo derriban aquí a Halcón Dorado. Está. Traidor. ¿Qué traigo? Abre la guardia, toma. Uy, palma abierta en el pecho. Machetazo ahora para Uru. Toma, marronazo en la espalda. Ataca nuevamente con marronazo también en la espalda Guerrero Uru al Halcón Dorado. Patada
para Halcón, lo derriban y ahora lo tienen a merced de la lona. Pisotón para el maestro, para la leyenda. Escándalo. ¡Ey, ey, ey! La máscara, la máscara. Yo lo estoy acariciando así, pero... ¡Ey, ey! No podemos estar mordiendo. Cosa y mordiendo. Yo sabía que se luchaba. Viene, cruzan Halcón, lo mandan a la esquina. Viene Uru. ¡Oh! Lo mandaron a un área delicada y ahora toma. La venganza es dulce. Vamos, iguales. Ya. Maestro, ayúdame más. Y aquí pidiendo cacao, Uru. ¡Ey, ey! Era una trampa. Matan en la espalda de Halcón Dorado. Otra más. Uru no viene a jugar con su trabajo. Patada a la pierna de Halcón Dorado. Lo preparan. Viene. ¡Oh! Y toma. Se pone a bailar aquí sobre la humanidad de Halcón Guerrero Uru. Ahí está el Halcón Dorado. Viene suplex para Halcón Dorado. 1, 2 y todavía no. Sigue en batalla aquí el maestro Halcón. Es un hombre de 1000 batallas. Lo cargan, se lo coloca sobre los hombros aquí. Uru. ¡Toma! Lo depositan de mala manera contra la lona. Ahora viene. ¡Oh! Moonsault se equivocó. En una piscina sin agua cae Guerrero Uru. Y esto lo va a aprovechar muy bien el Master Halcón. ¡Toma! ¡Topetazo! Viene otro más para Uru. Enganchan a Uru. ¡Ey! No pasa nada. Ahora sí, el que está en control del combate es el maestro Halcón Dorado. Damas y caballeros, ataca con golpes en la espalda. Rodillazo de Uru para Halcón Dorado. Lo enganchan. ¿Qué quiere hacer? Arriba. Buscando. No se deja. Aquí la leyenda. Conmigo no va a ser tan fácil. Lo carga nuevamente sobre los hombros. Buscando un bombazo. Cuidado. Se le escapa. Viene Halcón Dorado. ¡Oh! ¡Destructor Dorado! Uru en problemas, amigos. 1, 2. Y dice que no, Guerrero Uru. Dice que no. Resistió ese duro castigo, amigos. Cruzan Halcón Dorado. Lo mandan a la cuerda. Viene, lo enganchan. No pasa nada. ¡Ey! ¿Pero qué es esto? ¡No! Amigos, esto termina la descalificación, pero ¡oh! Nuevamente ataca aquí Guerrero Uru. El que gana es Halcón Dorado, pero haya manera de obtener la victoria. Y eso poco le importa a Guerrero Uru. No vale eso. Vamos a continuar, vamos a ver. Siempre voy a estar listo para ti, Halcón Dorado. Ya vas a ver. ¿Quién sabe que yo te voy a hacer tirar?
Bueno, ese cruce de palabras. Continuará esto y nosotros seguimos con mucha más acción porque ahora tenemos mensajes importantes para ustedes. Sigue con nosotros, estos locos por la lucha en el canal de Twitch de Contra las Cuerdas. Se despide el Maestro Halcón. Pachá, la leyenda crece con cada combate, la fe no decrece, rituales de lucha, la tradición, honran el pasado con devoción, espíritu luchador en cada esquina, el ring es un templo, no una rutina. ¡Wow! Nuestra próxima parada, cuestión de lucha, domingo 23 de marzo, Templo del Sol. Titi, ¿todo bien? Muy bien. ¿Sabes? Quería felicitarte. En el último evento hiciste un buen papel frente a Sangre Aymara. Sigue adelante, muchacho. Pero no olvides, estás en proceso. Y esto es de nunca acabar. Felicitaciones. ¡Ey! Un momento, Ajayo. ¿Qué haces felicitando a luchadores inferiores como este? El que se merece las felicitaciones soy yo. Y también las oportunidades titulares. A ver, Rocky, tranquilo. Yo sé que te mereces también mucho tú, pero hazlo con orden, tranquilo, poco a poco. Yo sé que vas a tener grandes oportunidades. No, alto. Yo estoy cansado del orden y la disciplina y esas cosas. ¿Sabes qué? Estoy tan harto. Los reto a este payaso y a ti al siguiente evento. Un momento, Doki. Te recuerdo que yo le gané a Sangre en el último evento. En tu vida vas a poder ganarle a Sangre Aymara. Es más, Sangre Aymara y yo juntos en contra de ustedes dos. Trato hecho. Busca sangre. Aquí los esperamos los dos. Nos vemos el domingo. Ya pues, Rocky, metele más peso. Tranquilo, puedo con eso y más. Incluso puedo con el peso de tu título. Tranquilo, ese no es el asunto. El asunto es Ajayu. Y ese intento de luchador, creo que es una gatita. Tienes razón, pero yo estoy listo para esa lucha. ¿Tú estás listo? Yo siempre estoy listo para Locos por la Lucha. Este domingo, 16 de febrero, en el Templo del Sol. Y recuerden que nosotros siempre ganamos. Determinación con coraje y con fe. Voy a luchar. Nos acercamos al evento estelar y por supuesto ahora toca una lucha, acción por equipos, el Locos por la Lucha y por supuesto con determinación, coraje y destino hace su ingreso el siguiente luchador. Un hombre con un linaje más que envidiable y es el que quiere construir el suyo propio. Rocky Katari, el luchador de acero. Hace acto de presencia en Locos por la Lucha. Yo siempre gano. Y bueno, aquí está el compañero de equipo en esta ocasión por parte de Rocky Katari. Aquí está el actual campeón interpromocional de las redes sociales. El hombre que dice que nunca pierde. Sangre Aymara.
Haciendo equipo con Rocky Katari. Y bueno, aquí está el futuro de la empresa Hachapacha. Un hombre que ha estado demostrando que sí pertenece a este lugar. Él es el felino de plata, de nombre Titi. Y bueno, no viene solo porque aquí llega su compañero de equipo en esta oportunidad. Amigos, este señor tampoco necesita mucha presentación porque igual que Halcón Dorado, su trayectoria habla de por sí a su nombre. Aquí está. Amigos, hace su ingreso al Templo del Sol. Él es la fuerza de los Andes, Ajayu. Bueno, ahí tirando algunos hechos curiosos. Aquí Sangra Aymara. Recordarán ustedes el evento de Lucha Buena donde Ajayu tristemente perdió el campeonato nacional de Three Falls frente a Pachenko. Bueno, estamos listos para la acción y suena la campana. Esto es Locos por la Lucha. Nos acercamos al evento estelar, amigos. Bueno, Titi quiere a Sangra Aymara. ¿Quién lo diría? Bueno, como saben, en el evento pasado en Lucha Andes, estos dos se enfrentaron mano a mano, lo cual terminó un empate. Desde entonces, Titi ha estado en la cabeza de Sangra Aymara, pues según sus palabras del felino de plata, eso contó como una victoria sobre el campeón. Y ahora siente el derecho de que puede retarlo por el campeonato de las redes sociales. Veamos si esa lucha llega a suceder, porque en este momento está dominando con llave al brazo. Ataca también Sangra Aymara. Derriban a Titi a ras de lona. Sangra Aymara. Se defiende con las piernas. Gira a Sangra Aymara. Ahora. ¡Uy! Le abren las piernas aquí a Titi. Enganchan aquí a Titi con tirantes. Viene rodillazo en la zona media. Arriba. Lo tienen. No pasa nada. Látigo. Se libera aquí Titi. Vuelven a sorprender aquí al campeón de redes sociales. Exactamente. Ahí
Ahí jugando con el relevo. Dato curioso, aquí el campeón de redes y luchador de redes. Viene. Rodillazo en la zona media. Golpe en la espalda para Titi. Lo derriban. La espalda para el felino de plata. Viene. No manda lejos. Tacleada para Titi. Brinca Titi. Se agacha Sangre. Viene. No pasa nada. Se le llevan a Titi muy lejos. A las cuerdas. El felino de plata. Vuelve. Se plancha Sangre. Gira muy bien Titi. Se engancha. Viene. Oh, no cae en la trampa. Sangre. Y. ¡Oh! Látigo para Sangre Aymara. Viene. Patada voladora para Sangre. En problemas uno. Y ahí justamente aparece Rocky Katari para salvar el combate. ¿O será también que quiso salvar a su compañero? Cruzan a Titi. Lo mandan a las cuerdas. ¡Oh! Tremendo rodillazo para el felino de plata. Uno, dos. Todavía no. Ataca Rocky y Ajayo ahora enfrascados en tremendo duelo. Afuera termina la fuerza de los Andes. Afuera también Titi. Viene. ¡Oh! Bala de cañón de Sangre. Patadas de Rocky para Ajayo. Y ahora viene volando. ¡Wow! Increíble vuelo de Rocky Katari. Machetazo de Sangre Aymara en la zona de ringside. Dominando esta pareja dispareja. Bien lo día, viene patada para Titi. Machetazos ahora. Toma. Toma. Patadas para Titi, para Ajayu. Oye, entendiéndose muy bien aquí el luchador de acero y el campeón de redes sociales. Estrellan a Ajayu contra el poste. Regresan a Titi al ring. ¡Uy! Castigaron un área delicada aquí de Ajayu. 1, 2. Y Titi dice que no mientras tanto. Enganchan a Titi, lo mandan a las cuerdas. Cuidado con Rocky, doble tacleada para el felino de plata. Lo tienen en cobertura. 1, 2. Y dice que no. Todavía sobreviviendo el felino de plata. El relevo lo tiene Rocky Katari, que está buscando altura en este momento. Viene desde la tercera. Pisotón para Titi en la espalda. Lo tienen. 1, 2. Y dice que no, Titi. Reclama aquí Rocky el conteo. Enganchan a Titi, lo tiene. Suplex para Titi. 1, 2, y todavía no. Dominando aquí el luchador de acero. El relevo lo tiene ahora el campeón de redes sociales, que también busca altura. Desde la intermedia en esta ocasión viene marronazo en la mera, en toda la espalda. Llegüita para Titi. Toma. Patadas en la nuca de Titi. 1, 2. Y dice que no. Dominando aquí Sangre Aymara ahora en control. Uy, le queman el pecho. Toma. Viene Titi en control. Arriba. Uy. 1, 2. Y acá hay un justo a tiempo. El rescate. Lo estrellan contra el poste. Y ahora
Abajo el equipo. Toma, doble suplex. 1, 2. Y dice que no, dice que no. Estrella tiene problemas. El felino de plata. El relevo lo tiene Rocky Katari. Toma y toma. Rosana Titi lo mandan a la esquina. Viene Rocky. Patada para Rocky. Esquivan al luchador de acero. Y ahora Titi tiene la oportunidad de llegar donde está Hayu. Pero ahí está Rocky frenando sus intenciones. Se defiende con las piernas. Y ahora sí viene el relevo. Entra a Hayu el ataque. Vaya Rocky. Patadas para Sangre Aymara. Viene Rocky. Patada para Hayu. Nos manda a la cuerda. Cruzan a Rocky. Lo tiene. Toma. Se envía lejos. Esquivan a Rocky. No pasa nada. No pasa nada. Esquiva muy bien. Patada para Rocky. Lo enganchan. Lo tiene. Cuidado. Patada para Hayu en la espalda. Ataca traición. Sangre Aymara. Cruzan a Hayu. Banderita que lo trae aquí a Sangre Aymara. Patada para Rocky. Patada para Sangre Isto. Característico. ¡Toma! Deslocadora de DT. Lo tienen a Rocky. Lo enganchan. No. Dice que no hay. Sangre Aymara salva el combate. Ataca a Titi. Afuera Titi. Afuera Hayu. También está Sangre Aymara. Afuera también. Toma. Machetazos ahora. Toma. Les están quemando el pecho aquí a Titi y a Hayu. Uy, los esquivaron ahí. Se hacen daño en la pierna. Sangre y Rocky. Y ahora la venganza es dulce. Toma. Toma. El segundo machetazo en el pecho. Y ¡fua! Codazo para Rocky Katari. Ahora en problemas. Viene. Le abre la guardia, patada, encuentra aquí a Rocky. Toma derechazo para el luchador de acero. Derriban a Sangre Aymara, derriban también a Rocky. ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? Cuidado, cuidado. Resortero. ¡Oh! Contra el poste. La humanidad de Rocky y Sangre Aymara también. Increíble. Amigos, estos locos por la lucha de Hacha Pacha Pro Wrestling. Lo tienen. Vaya Rocky, patada en la zona media. Cruzan a Hayu, lo mandan a las cuerdas. No pasa nada, no pasa nada. Arriba, no pasa nada. Patada en la zona media de Hayu. Viene, cuidado, cuidado. No, se escapó, no hay destino. Bloquean la patada de Rocky. Cargan a Rocky. ¡Toma! Castigo con la rodilla. Y ahora enganchan aquí a Rocky. Arriba. Toma, quebradora modificada. 1, 2 y Sangre Aymara llega a tiempo. Derechazos ahora para Hayu. Cuidado, Jetson. Tijeretazo de sangre. Cuidado, ahí va Titi. Patada en la zona media. Cruzan a Titi.
Lo tienen arriba. Cuidado, buscando el bombazo. No, se aferra. Afuera sangre. Cuidado, volando, pero cae de lleno en seco. Rocky Katari se hace daño, se hace daño. Esto le abre la ventana aquí. ¿Qué va a hacer Titi? ¿Qué va a hacer Titi? Bala de cañón de Titi. Amigos, y esto desde el alto. Plancha Zapito de Ajayu. 1, 2. Y esto es todo. ¡Qué lucha! ¡Qué lucha! Los ganadores son Ajayu y Titi. La joven promesa sigue demostrando de lo que es capaz y por supuesto hoy tuvo un gran compañero al lado. A Ajayu, nada más ni nada menos. Ahí están las felicitaciones entre el estudiante y el maestro. ¿Cuál será el destino de Titi de ahora en adelante? No lo sabemos, lo que sí sabemos y es que hay que prestarle ahora mucha atención al felino de plata. Hey, Sangre se ha quedado en el ring con Rocky. ¿Qué ha pasado? Yo siempre gano. Tú perdiste. Tranquilo. ¿No te has dado cuenta que somos un buen equipo? Muy bien. Eso es cierto. Demostraron una buena química aquí Rocky y Sangre. Déjalo. Que se pudo molestar eso. Bueno, se va aquí Sangre Aymara. Hay que ser... ¡Oh, no! ¡Pero qué demonios! Ataca aquí Sangre a Rocky. ¡Qué traición! Lo mandan a la esquina. ¡Oh! ¿De qué manera? ¿Y ahora qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? ¡Lo cargan! No cambia de parecer aquí. Sangre lo tiene. ¡Toma! ¿Sabes? Y se va a todos ustedes. A todo aquel que me haga perder. Les va a ir peor. Pero peor que esto. Porque yo soy el que siempre gana. Y el campeón interpromocional de Raiders. Tremendo mensaje entregado para Rocky, cortesía de Sangre Aymara, amigos. Bueno, nosotros seguimos con mucho más aquí, porque ya viene el evento estelar, pero antes, mensajes. Sí, este es muy peligroso aquí para nosotros. Lo van a rematar a Vince McMahon. Lo tiene medido. ¡Ay, mijito! ¡Otra vez vos rompiendo el cap! Es que, mami, mi cama es como un ring. Pienso que vuelo como el Ajayu, el Rocky Katari y como dice, el Sangre Aymara. Yo siempre gano. Ajayu Dojo Wrestling. ¿Te fascina la lucha libre? ¿Quieres ser la próxima estrella? En Ajayu Dojo Wrestling te podemos ayudar. ¡Genial! ¿Dónde
puedo encontrarlos? Estamos ubicados en la Ciudad del Alto, zona 16 de julio, calle Euler, número 565, al lado del segundo poste del teleférico azul. Para mayor información, contáctate al número 795-40747. Búscanos en las redes sociales como Ajayu Dojo. Mami, ya sé dónde quiero ir a practicar. Ajayu Dojo Wrestling, donde la disciplina forma la inteligencia y el esfuerzo forja el talento. Ajayu Dojo Wrestling. ¡Esfuerzo! ¡Forja el talento! Muy bien, muchachos. ¿Qué tal, mis amigos? Los esperamos este 1 de marzo, sábado, a horas 17, al gran seminario de lucha libre y protocolo de inscripción. No se olviden que somos la mejor escuela de lucha profesional. Y también no se olviden que la disciplina, la hermandad, la familiaridad entre nosotros es primordial. Así que los esperamos. Yo fui 2 veces campeón nacional. Es así que hoy, en ese tono, te pido, te exijo, tú y yo, mano a mano, por tu campeonato. Está bien, Puma, acepta tu reto, mano a mano, por mi título. Mi sueño es que vas a ser disque 3 veces. Soy mucho más que tú. ¿Y si le digo que... Ligerín, ¿qué haces? ¿Qué haces tú aquí? Quiero que me des tu opinión sobre la lucha que tendrás contra Puma Huáscar este domingo por el título nacional. Puma Huáscar. ¿Sabes, Puma Huáscar? Antes yo creía que eras un gran luchador, el mejor de Bolivia. Pero desde que te pusiste esa horrible máscara, ya no te reconozco. De hecho, nadie lo hace. Y me diste la razón cuando me atacaste cobardemente por detrás el pasado evento. Bien, me diste lástima y por eso te di la oportunidad, ¿para qué decir? Así que, este domingo, 16 de febrero, en el Templo del Sol, vas a conocer por qué yo soy el campeón nacional y por qué soy el orgullo del Templo del Sol. Así que, Templo del Sol, 16, nos vemos. Y ya vete porque tengo que hacer mi tarea. Bueno, amigos, es hora de nuestro evento estelar aquí en Locos por la Lucha. Muchísimas gracias por seguir en sintonía de Contra las Cuerdas, porque en este momento hace su ingreso el retador. Aquí viene el campeón.
ganar este clásico. Primero, al retador, él es Ahí está, Puma Huáscar. su oponente, él es la alegría del Templo del Sol y el actual campeón Hachapacha, Cusi Ligerín. Ahí está el campeón Cusi Ligerín, amigos. ¿Eres Puma Huáscar? ¿Eres Puma Huáscar? ¿Qué Puma Huáscar no es aquel que está ahí? Creo que me hubiera costado un poco más contra el Puma Huáscar de ahí, pero... Señora micrófono, solo elige, atención campana. Papel de papel. Así comienza nuestra evento estelar y rápidamente aquí Cusi Ligerín buscando romper la guardia de Puma, pero ahí está. Tampoco es cualquier hijo de vecino, sabe, tiene experiencia, tiene recorrido aquí Puma Huáscar. Ahí mofándose de el campeón. Lo tiene. ¡Ey! Paquetito. Uno. Claro, ahí. Lo enganchan nuevamente. Aquí. Uno, dos. Casi que retiene el título. Hubiera sido corta este combate de haber sido así. Rodillazo para Cusi Ligerín. Cruza la Puma. Venga muy bien Ligerín. Viene. ¡Ey! Esquiva muy bien Puma. No pasa nada. Viene. Lo enganchan. ¡Toma! ¡Catapulta enorme! No, que no iba a poder, no. No te dejes, Cusillo. Arremete Puma Huáscar. Codazo para Cusi Ligerín. Otro más. Toma. Machetazo para Cusi Ligerín. Cruzan, lo tienen, no pasa nada, esquiva muy bien. Toma, codazo para Cusi Ligerín, buscando altura Puma. Salto mortal, pero no pasa nada. Empujón, se defiende con las piernas aquí el campeón. Catapulta, pilla afuera, termina Puma Huáscar. Y cuidado que ese es territorio de Cusi Ligerín. ¡Toma! Plancha sobre Puma Huáscar, amigos. Ay, Puma. Dos. Eso. Vamos. Ese Puma sí lo hubiera costado. Viene. Toma, patada para Cusi Ligerín. Lo mandan lejos. A las cuerdas Puma. Viene volando. Tope suicida para Cusi Ligerín. ¿No creo que te iba a costar? En problemas, ahí está. En control Puma Huáscar. Pata de la espalda de Ligerín. Cuidado, cuidado, toma.
En las graderías aquí, Cusi Ligerín en problemas, derechazos de Puma. Toma, toma y toma. El público tiene a su claro favorito, pero ahora está siendo víctima del castigo de Puma Huáscar. Toma, toma, empieza a resucitar, toma, toma y toma. Lo bloquean, toma, palma abierta en el pecho. Y Puma sí que sabe aplicarlas muy bien. Viene, cruzan a Ligerín, lo mandan a la esquina. ¡Ay, ay! ¡Wow! ¡Oh! Al área del sanitario. Aquí ahora el duelo entre Puma y Ligerín. En problemas, Cusi Ligerín. Patada para el campeón. Duro castigo. Y ahora. ¡Toma! Le empieza a quemar el pecho. Ustedes recordarán que así fue su paso en el torneo 4000 del año pasado, marcando a cualquier víctima. Y ahora la víctima es el campeón. ¡Toma! Suplex para Cusi Ligerín, lo tienen uno. Todavía no, todavía no. Castigan a la rodilla de Ligerín. Lo tiene, toma. En problemas uno. Dice que no, Ligerín dice que no. Vence a recibir el duro castigo, todavía sigue en la batalla. Aquí el campeón nacional, porque esta es claramente su primera defensa con el campeonato nacional. Ataca a Cusi Ligerín, pero ahí le ponen freno en seco. Viene Puma. Engancha, lo tiene. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Super látigo para Cusi Ligerín. ¡Uy! ¡Qué tremendo lazo! Le arrancaron la cabeza. Yo creo que esto es todo. 1, 2. Y dice que no, dice que no. Cerca del triunfo aquí. Puma Huáscar a punto de reclamar los laureles que en un pasado fueron suyos, según sus palabras. En dominio absoluto, Puma Huáscar. Enganchan rodillazos, toma, toma y toma. Lo tiene. Y toma. Castigan al Ligerín, lo tienen 1, 2. Y dice que no, todavía no. En problemas aquí Ligerín.
Le abren la guardia, toma pisotones y ahora juego de piernas. Toma, toma y toma. Derriban a Puma Huáscar. Está resucitando a Ligerín. Se plancha, brinca muy bien Ligerín. Viene. Esquivan a Ligerín. Toma codazo. Y suplex alemán. Dominando ahora. 1, 2 y... No. Cerca del triunfo, pero no. A punto de retener la presea, pero Puma Huáscar le dijo, no. Conmigo no vas a acabar tan fácil. Cruzan a Ligerín, lo mandan a la esquina. No pasa nada, patada para Puma. Y desde los aires, plancha, pero, no pasa nada. Viene, enganchan aquí, viene, ¡wow! Dominando aquí Puma Huáscar ahora. En problemas Ligerín, está en terreno peligroso en la tercera. ¿Qué va a hacer aquí Puma? ¿Qué va a hacer? Oye. No, esto es arriesgado. Cuidado, se libera Ligerín, toma. Hurracarrana para Puma. La cuenta para ambos gladiadores que están en la lona, amigos. Ahí está. A duras penas se incorpora el campeón. El que tiene un poco de ventaja es el retador. Viene de pie el campeón ahora. Toma. Palma en el pecho para Puma. Palma en el pecho para Ligerín. Toma. Intercambio de machetazos. Toma. Falla Puma. Patada en la zona media. Y falla la patada. Viene patada en la zona media. Toma. Giratoria. Derechazo. Y derriba. Ey. Se desploma. A las cuerdas. Viene. ¡Ole, torero! Esquivaron a Puma. Ahora, ¿qué va a hacer Ligerín? Y está buscando ataque aéreo. Viene desde el tercero volando. Plancha para Puma. Amigos. Ambos en la zona de ringside. Regresan a Puma al cuadrilátero. Viene Ligerín buscando el ataque final para deshacerse de Puma Huáscar. Viene plancha de lleno, los conectó. 1, 2 y no. No puede ser. ¿Cómo Puma sigue con vida? Haciendo de tripas corazón aquí Ligerín. Nuevamente buscando el ataque aéreo. Yo no sé si eso es factible, porque ahí viene Puma. Lo madrugan a Ligerín. ¡Cuidado! ¡Toma! Belly to belly. Para Ligerín. En problemas. Lo tiene. 1. Vamos a tener un nuevo campeón. 2. Sí. ¿Y qué pasó? Dice que no. Levantó el hombro justo a tiempo.
Derechazos para Ligerín ahora. Enganchan a Ligerín, lo tienen, buscando el bombazo Trueno Azul, pero no es efectivo. Suplex alemán para Puma. Engancha nuevamente, lo tiene, toma. Reforzado ahora. Ligerín está despertando, viene Full Nelson. Snapdragon para Puma. Pero está muy lejos para cubrirlo, está agotado. Ahí va con una mano, 1, 2. Y amigos, ese segundo que se demoró fue crucial en este conteo. ¿Quién quiere más la victoria? ¿Quién quiere el título? Viene Ligerín a duras penas buscando altura. Viene codazo en la espalda. Y ahora cruceta crossface para Puma. Con dado cruzado lo revierte, pero no lo suelta. No hay rendición, resiste aquí Puma Huáscar. Ahí está el poder de Puma. Se libera de castigo. Enganchan a Ligerín, lo tienen. Arriba, toma. Falcon Arrow. 1, 2 y todavía no. Qué cerca de la victoria. Cerca de tener un nuevo campeón. En nombre de Puma Huáscar. Enganchan. Aquí haciendo ya las de últimas. Viene. No pasa nada. ¡Oh! Le dieron al árbitro. No hay árbitro. Patada para Puma. Y... no pasa nada. Lo sorprendieron con el bombazo Trueno Azul. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya hubiera ganado Puma. Pero desgraciadamente no hay árbitro. No sabe qué hacer aquí Puma. ¿Qué va ahí? ¿Qué va a buscar? ¡Ey! Viene el título, cuidado. Malas intenciones en Puma. Viene. ¡Wow! Lo esquivaron. El kick. Chilena para Puma. Y corta diamante sobre el título. Cayó sobre el título aquí. Puma Huáscar. Está semi-noqueado. Está groggy. Está mareado. Toma la espalda. Y ahora, ¿qué va a hacer Ligerín? Buscando altura. Viene. Pisotón nuevamente. Arroja el título y ahí va por el árbitro. Arrastras, lo tiene. Cobertura. Se está demorando mucho. Ahí está. 1, 2 y amigos. Gana Cusi Ligerín. Sigue siendo el campeón nacional de Cachapacha.
Tremendo combate, tremendo desempeño aquí en Locos por la Lucha de Cusi Nigerín, que sigue siendo el monarca máximo. ¿De verdad? Eres un buen oponente, la admito. Pero nunca como el Puma Huáscar de ahí. Tú no se quiere, la verdad. Yo sí he mejorado. Cusi Nigerín es el campeón. Yo sí he mejorado. Tú no. Yo no sé la única, pero ahora no sé qué vales. Ahora voy a defender. Se despide Puma Huáscar, amigos. Y al igual que nosotros, pero primero, las palabras de cierre de apertura de parte de Javier Juan. Bueno, querido público, el desafío todo por el día de hoy. El desafío Locos por la Lucha.